Luis Buñuel, se convierte prácticamente en un testigo privilegiado, como una vez que rompe estos hudud del analfabetismo, pues puede trascender, digamos, los límites de la miseria y puede de alguna forma, más adelante diré, sentarse en la mesa de los adultos. Y por otro lado, y como consecuencia de lo mismo, este ejercicio de rebeldía. Es decir, como Mohammed Shukri, que hace uso de una lengua árabe que nada tiene que ver con la lengua de la tradición literaria árabe, esa lengua asociada a lo que comentabas hace rato, esa tradición árabo clásica, esa lengua en la que está escrita, por ejemplo, en la que está escrito, por ejemplo, el Corán, en la que está escrita la Sunna. Entonces, como Mohammed Shukri hace uso de esa misma lengua, pero dirá Derrida, va a deconstruir, ¿no? En primer lugar, va a profanar ese lugar al que estaba, digamos, predestinada la lengua árabe en Marruecos. Y una vez profanado ese lugar, digamos, de la lengua árabe, cómo deconstruyes, ¿no? Cómo deconstruyes el papel y la naturaleza de la lengua árabe, y la literatura de Shukri se convierte en un ejercicio de rebeldía, ¿no? A tal grado que Mohammed Shukri pertenece o va a pertenecer a una generación de escritores que se va a llamar los contestatarios, ¿no? Y esto obviamente va a catapultar a Mohammed Shukri, entre otros, en un canon muy peculiar, de lo que ahora sí vamos a decir la literatura marroquí, digamos, de lengua árabe, porque antes de esta generación, pues había una literatura árabe, ¿no? Y a esa literatura árabe pues existía una literatura egipcia, una literatura libanesa, una literatura tunecina, una literatura argelina, una literatura marroquí, pero todas ellas, todos estos diferentes acentos de la literatura árabe pertenecen a este gran tronco de la literatura árabe. Y Mohammed Shukri va a decir no. Mohammed Shukri va a romper ese canon, va a torcerle el cuello, digamos, a ese canon, digamos, literario árabe, y va, digamos, a enchuecar, digamos, ese canon y a establecer una forma de escribir literatura que en ese momento no teníamos constancia históricamente. Entonces, esto que acabo de decir justifica la elección de este título. El índice temático, pues es como que un pequeño itinerario, a ver si nos da el tiempo, pero prometo detenerme a las 4 y algo, bueno, a las 5 y algo, para también tener una conversación al final. Y vamos a tratar de detenernos un poco los primeros minutos, para detenernos un poco en este movimiento que comentaban hace rato, este movimiento de la nada, porque es ese movimiento al que se adscribe de alguna forma, aunque de forma crítica, Mohammed Shukri, pero es la fuente de la que bebe, son los autores que va a leer Mohammed Shukri, y además que los va a leer de una forma muy caótica, porque recordemos, es un analfabeta que empieza a leer prácticamente hasta los 18 años, y su arribo, su acceso a la literatura árabe es lo que va encontrando, lo que le van aconsejando, lo que le van recomendando en el camino, ¿no? Y eso obviamente va a determinar también su cultura literaria y su forma de relacionarse con esto que podemos llamar la tradición literaria.
Y más adelante pues estaremos deteniéndonos en algunos ejemplos de algunos escritores que desde mi punto de vista articulan lo que se puede llamar el realismo social o el realismo crítico. Es decir, la literatura como denuncia, la literatura como crítica social. Y es ahí donde podemos ubicar, yo creo que al menos la trilogía autobiográfica de Shukri, y en la que podemos, digamos, encontrar, como lo dice el propio género, la autobiografía, ahí podemos encontrar, digamos, esta identidad, este discurso del yo de Shukri en relación con la otredad que sería el personaje literario que él va construyendo a lo largo de su obra autobiográfica e incluso también de sus tres diarios. Y obviamente en la medida en que vayamos accediendo ya a la obra de Shukri, pues nos estamos dando cuenta que Shukri no está solo, no es un autor aislado de la sociedad, no está aislado de los escritores vivos que lo rodean, sino que en realidad es un diálogo constante. Mohamed Shukri está ansioso, ávido, hambriento. Por eso una de sus grandes obras, El pan a secas, por eso es hambriento de escritura, hambriento de literatura, hambriento de sentarse en la mesa de los adultos, de poder codearse con los más grandes y pues ahí ni más ni menos va a interactuar con figuras como Paul Bowles, como Juan Goytisolo, como Jean Genet, entre otros. Y obviamente lo que decías hace rato, Ilse, ¿no? Esta editorial Cabaret Voltaire es la editorial que va prácticamente a catapultar la obra de Shukri, pero no es la primera editorial la que lo traduce. En realidad, Cabaret Voltaire lo que hace es una segunda traducción con mayor atención desde un punto de vista estético y una vez que Mohamed Shukri ya es un escritor reconocido. Entonces, esto es como que a grandes rasgos lo que iremos viendo. Como ustedes saben, hablar de Marruecos es hablar de un país geoculturalmente peculiar, es un país que no pertenece plenamente ni a África, ni al mundo árabe, ni al mundo islámico, siempre está al margen es como una bisagra que está fluctuando fronterizamente hablando, y esto obviamente impregna también en esa identidad en trance, en esa identidad en búsqueda, en ese proceso de exploración constante. Y esto también explica por qué a partir de la independencia, desde Marruecos no hubo, no ha habido, no hay una política lingüística y esto explica por qué hay una diversidad de lenguas, ¿no? Es decir, cómo a partir de una eh, ausencia política desde el punto de vista estatal, desemboca de forma inconsciente, de forma inesperada, en algo totalmente inesperado, y es que, por ejemplo, Marruecos es el único país donde el telediario se emite en 5 idiomas. Y esto no se ve en ningún otro país, ¿no? Es decir, que el telediario se transmita en árabe, en amazigh, en español, en francés, en árabe y además ahora en inglés, ¿no? Entonces, esto como herramienta lingüística, como herramienta de educación, pues es un problema. Porque ¿en qué lengua enseñas a las nuevas generaciones? Y esto ha permitido que el español fuera, entre el siglo XVIII y XIX, una lengua diplomática, de tal manera que las correspondencias entre el Estado marroquí y el Estado español se enviaba una carta en árabe, pero al mismo tiempo se enviaba junto a la carta en árabe una carta en español.
y se enviaban las dos juntas, ¿no? Entonces, el español es una lengua diplomática y a partir de la independencia, el español se convierte en una lengua doméstica, ¿no? Prácticamente una lengua local, pero no es una lengua extranjera. No, hay todo un dilema, digamos. Fuad al-Arawi tiene este libro que se llama La esquizofrenia lingüística o algo así, y habla justamente de esto, ¿no? La indefinición lingüística que obviamente dificulta la hora de comunicarnos desde la sociedad. Como ustedes saben, Marruecos pues, ha estado presente en el discurso representativo desde el punto de vista del orientalismo, desde el punto de vista de la literatura de viajes, desde el punto de vista de la literatura negra, desde el punto de vista... O sea, hay toda una producción literaria, cultural, que ha puesto en el mapa Tetuán, Tánger, Casablanca, Marrakech, Fez. O sea, ninguna ciudad pasa, digamos, inadvertida. Si a eso le sumamos, pues, este episodio de la reconquista, ¿no? Si a eso le sumamos los 12, 14 kilómetros que separan, digamos, la punta, digamos, del sur de Europa y la punta del norte de África, pues esto prácticamente convierte el Mediterráneo, como dirán algunos autores, en una calle del agua, ¿no? Es un barrio que es, digamos, natural, que se transita prácticamente de forma constante. Y esto explica por qué Muhammad Al-Kun, este islamólogo argelino, antiguo profesor de la Sorbona, y él decía que él no estaba de acuerdo de que se hablara de un renacimiento musulmán o renacimiento italiano. Él consideraba, obviamente desde una lógica brodeliana, hablar de una sensibilidad mediterránea. Y esto obviamente va recorriendo una serie de siglos y va estableciendo una serie de afinidades más allá del tiempo y del territorio particular. Esto también, acuérdense ustedes, en el momento en el que se expulsan a los árabes de Granada como último bastión de los árabes, pues se va conociendo en el mundo árabe lo que se va a llamar subets, ¿no? Este letargo que va a experimentar el mundo árabe y que va a retomar el mundo turco-otomano, y esto va a desencadenar pues una cierta como que desconfianza, recelo por parte de los árabes de la península arábiga. ¿Cómo es posible que los turcos estén guiándonos como emires de los creyentes? Entonces, a partir de ese momento en el que el mundo árabe está totalmente aletargado, es que surge la llamada nada, el despertar, donde vamos a ver sobre todo el renacimiento de la lengua árabe, donde vamos a ver el interés por estos nuevos géneros, la novela, el teatro, que son géneros totalmente ausentes en la historiografía literaria árabe clásica. Vamos a ser testigos también de la publicación de diccionarios, de enciclopedias, la traducción, la primera traducción de la Biblia al árabe, y obviamente la aparición de una serie de instituciones, obviamente la aparición de la prensa. Ahí obviamente se funde esto que comentabas hace rato, ¿no? Ahí es donde se funde por un lado la Nahda desde un punto de vista cultural, de esta vertiente sirio-libanesa, maronita, cristiana, copta, ¿no? Estoy pensando en los hermanos el Bustani,
¿no? Y por otro lado, la nada desde un punto de vista teológico, es decir, regresar, digamos, a los tiempos dorados del Islam, establecer una mirada revisionista, tratar de rescatar aquello que todavía es válido en el Islam, pero desde una lógica modernizadora. Aquí no me voy a detener, solamente insistir que este es el contexto en el cual va a aparecer figuras, ¿no? Figuras como justamente Selim al-Bustani, pero también figuras importantes como Tawfiq al-Hakim, Mustafa Manfalote, Taha Hussein y por supuesto Gibran Khalil Gibran. ¿Por qué pongo a Gibran Khalil Gibran en negrita? Porque Gibran Khalil Gibran no escribe nada en árabe, ¿no? Toda su obra se escribe en inglés, ¿no? Eso es bien interesante porque por primera vez tenemos lo que podemos llamar un autor translingüista, ¿no? O un autor exófono, que quiere decir un autor que escoge otra lengua para escribir más allá de la lengua materna, ¿no? Y esto obviamente además de Jivan Khalil Gibran está también Mikhail Nuaima, que ellos dos migran a los Estados Unidos, fundan la Liga de los Escritores Románticos por allá de finales del 19, pero bueno, esto solamente es un pequeño recorrido. Como ustedes saben, se va dando este proceso de descolonización, donde vamos a ser testigos de la aparición de varios estados-nación y a partir de la experiencia del 67, ¿no? Es donde desde la literatura árabe o la literatura escrita en lengua árabe se empieza a dar un giro desde un punto de vista ideológico-político, donde la literatura se empieza a impregnar, a influir con una visión claramente de denuncia, donde el Estado de Israel es como que el gran objetivo, ¿no? Pero también la narrativa árabe empieza a describir los momentos de decadencia. Por ejemplo, ahí vamos a ver autores como Naguib Mahfouz que van pues, a criticar, ¿no? El Cairo de los años 50 y 60. De hecho, a mí me gustan mucho estos ejercicios comparativos donde podemos poner en diálogo a Naguib Mahfouz con, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, ¿no? Este realismo social donde se denuncia el autoritarismo, donde se establece, por ejemplo, los roles de género, donde por primera vez se habla de la sexualidad, donde se hablan de los tabúes que normalmente pues, no se ponían, digamos, a la orden del día en la literatura. Y hay algo que a mí en lo particular voy a empezar como que a meter ya, como que ya parte para poder avanzar, lo que podemos llamar el giro autobiográfico, donde gran parte de las obras empiezan a ser expresadas en primera persona. Y esto obviamente va a establecer pues un antes y un después, ¿no? Hay otros autores como Fadwa Tuqan, ¿no? Desde Palestina, o Ibrahim Tuqan, el hermano que enseña a leer a Fadwa Tuqan, obviamente Mahmoud Darwish, insisto, esto solamente es un recorrido, y por supuesto Nizar Qabbani. Si se fijan, lo que los convoca, pues es esa palabra aguerrida, es esa literatura comprometida. Dirá Nizar Qabbani en este libro sobre la mujer en mi poesía y en mi vida, dice de qué manera la mujer antes del 67, la mujer era una rosa y era como que el gran símbolo al cual estaba dirigida toda la poesía,
y la mujer se convierte en un arma de guerra, en un arma de defensa, y la mujer se asocia a la idea de patria, ¿no? Entonces ya esa rosa se convierte en un arma de protesta y de denuncia social. Va a ser justamente este contexto de denuncia, este momento de desigualdades, este momento de miseria, de decadencia, de descomposición moral, en el cual va a nacer y crecer Muhammad Shukri. Muhammad Shukri él nace en pleno protectorado español en el norte, en la región del Rif, y Muhammad Shukri es analfabeta hasta casi cumplió los 18 años, y estando en la cárcel, siendo todavía menor de edad, aprende las primeras 3 letras del alfabeto y se las enseña a su compañero de celda. Esto lo podemos leer en la obra del Pan a Secas, en una de las escenas muy interesantes. Es hijo de un soldado que deserta en el ejército español, obviamente es encarcelado, y su padre maltrataba muchísimo a quien encontraba en el camino, ¿no? Desde su madre, desde su hermano que mata accidentalmente, torciéndole el cuello. Era un hombre muy temible. Y esa figura paterna es, yo creo que uno de los grandes temas, uno de los grandes símbolos en torno a los cuales gira toda la obra de Muhammad Shukri. Y obviamente a partir de ese episodio donde el hermano es asesinado por el padre, Muhammad Shukri sale de la casa y ya no vuelve más que cuando se entera que el padre no está en casa, entonces viene a escondidas como si fuera un perro y llega para ver cómo está su madre, cómo están sus otros hermanos y hermanas. Entonces Mohammed Shukri, en el momento en el que cumple los 18 años, empieza a entrar en contacto con el mundo letrado, sobre todo en los cafés donde se reunían la gente para discutir de política. Y Shukri cuenta en este programa de l'Apostrophe en Francia, cuando ya es un escritor ya reconocido. Shukri cuenta la anécdota que él en una de las ocasiones quería participar en un debate sobre la política árabe del momento. E inmediatamente lo interrumpe, le dice, tú no sabes leer, no puedes participar en esta conversación. Y lo primero que hace Shukri fue ir a una de las librerías, digamos, como de los kioscos, y compró el primer libro que se encontró y una libreta, un crucigrama, y se puso a leer de forma enfebrecida. Obviamente entra de forma tardía a la escuela. Él cuenta que, por ejemplo, a la primaria, cuando entra a estudiar, él ya teniendo 19, 20 años, le toca pues compartir pupitre con niños de la primaria, de primero y segundo de primaria. Imagínense ustedes cuando les tocaba las raciones de comida. Entonces a los niños les tocaban porciones muy pequeñas y el adolescente Shulgi contaba que siempre él se quedaba con hambre. Esto explica por qué el título de su primera obra se llama El Pan a Secas, ¿no? Y su primer libro, el Pan a Secas, habla sobre todo eh, del hambre, ¿no? Cómo este Shukri cuenta el momento que les toca a la familia migrar de la región del Rif a Tánger. ¿Por qué a Tánger? Porque la madre de Shukri decía que Tánger era el paraíso de los pobres.
porque en Tánger la gente comía y se satisfacía. Obviamente esto no lo encuentra Shukri, a tal grado que toda la vida de Shukri es una búsqueda por saciarse del hambre, y su literatura es ese intento, es esa tentativa de llenar el gran vacío que le produce el hambre, que le produce la miseria y la hambruna del momento. El pan a secas es cómo surge mi interés en Muhammad Shukri, que más adelante descubrí que era mi paisano, también no originario de Tánger, pero sí vivió gran parte en la ciudad de Tánger. Y esto lo descubrí cuando estaba haciendo mi estancia doctoral en Ciudad de México, y voy una de las tardes a las sesiones del Colegio Nacional, donde se encuentra el doctor Vicente Quirarte impartiendo un curso sobre país llamado Infancia, cómo los escritores hispanoamericanos, latinoamericanos, narran en sus obras narrativas estos episodios infantiles. Y la mayoría de ellos son niños de la calle. Entonces, inmediatamente cuando estaba enumerando uno detrás de otro estos ejemplos, este corpus literario sobre la miseria social, inmediatamente me llegó a la mente Muhammad Shukri, ¿no? Y yo no había leído nada de Muhammad Shukri. Lo que había llegado a mi mente era el mito llamado Muhammad Shukri. Era lo que la gente sabía alrededor de Muhammad Shukri. Y a partir de ahí voy publicando una serie de artículos en este portal literario, intelectual colombiano, a partir de Muhammad Shukri, y que lo ubico como un personaje entre México y entre Marruecos. Ese Muhammad Shukri que surge a raíz de este ciclo país llamado Infancia. Obviamente a partir de esta serie de artículos empiezo ya de forma muy seria a investigar de forma mucho más formalizada, mucho más esquemática, mucho más rigurosa y teórica sobre Muhammad Shukri y su relación con la autobiografía. ¿Y por qué la autobiografía? Hay todo un gran dilema. Hay todo un gran dilema, hay todo un gran debate, colegas, sobre la autobiografía. ¿Por qué la autobiografía es el gran tabú en el mundo árabe y sobre todo en el mundo islámico? Y que tiene que ver con este gran pasaje, con esta gran frase, "A'udhu billahi min qawlat ana", ¿no? Es decir, nunca hay que empezar una frase en primera persona. Es aborrecible empezar una frase en primera persona. Y esto explica por qué la autobiografía va a ser un género muy escaso en la tradición literaria en lengua árabe, ¿no? Y que la autobiografía en realidad es un género que no tiene más de 100 años. De hecho, el académico, crítico y escritor marroquí, de hecho, paisano de Yasmín, Abdelkader al-Shawi, él hizo todo un trabajo crítico. De hecho, él hace la primera tesis doctoral en Marruecos sobre la autobiografía en Marruecos. Y él lo que hace es un trabajo teórico, metodológico, donde esquematiza toda la propuesta autobiográfica a partir de un corpus literario marroquí desde prácticamente sus inicios hasta nuestro siglo, ¿no? Y es interesante
el trabajo que empecé a hacer a partir de Muhammad Shukri, obviamente hacer toda una labor de reflexión, de revisar todo lo que se ha discutido sobre la autobiografía, sobre todo tratar de analizar esta figura fantasmagórica, eclipsante que aparece en esa obra autobiográfica y qué relación tiene o se establece entre aquella figura autobiográfica con aquel que desde afuera de la obra está escribiendo y desde la diégesis adentro de la obra está narrando, ¿no? Entonces hay un triángulo muy interesante entre el autor, ¿no? Que aparece, digamos, a partir de la firma, digamos, de la obra, el narrador y el narrador protagonista como personaje, ¿no? Entonces, ¿qué relación se establece entre estos tres pináculos, estos tres puntos, y donde pareciera, al menos desde la propuesta de Philippe Lejeune, en el pacto autobiográfico, debería de haber una correspondencia, una suerte de entendimiento, una suerte de correspondencia entre unos y otros. Obviamente me puse también a reflexionar sobre esta naturaleza de la autobiografía. ¿Y por qué por qué la vida está encerrada entre ese autos, ese sujeto que escribe en primera persona, y la grafía? Ese ejercicio escritural que desarrolla o exhibe o pone en escena, performativamente hablando, ese autor, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué tipo de relación, dirá Roland Barthes, entre el autor y el texto? ¿No? Sobre todo a partir de esta puesta en escena de la muerte del autor. Es decir, el autor ya no es, digamos, la unidad, no es la unidad que explica el discurso, sino que de repente emplaza, digamos, su presencia, dirá autores como Foucault, y es la obra, es el discurso el que va asumiendo, digamos, un proceso, digamos, de enmascaramiento en relación con ese autos. Y obviamente, si estamos planteando tal cosa, entonces no es la vida la que produce la autobiografía, sino es al revés, ¿no? Y esto lo podemos ver desde el propio ejemplo de Muhammad Shukri, y al que vamos a llegar en un rato, ¿no? ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible este ejercicio? ¿Cómo es que se desarrolla este ejercicio de la autobiografía, pero a partir de una instancia, en este caso la vida, que todavía sigue transcurriendo, sigue de alguna forma balbuceando sus signos, sigue viviéndose? Entonces, ¿qué es lo que va, digamos, empujando hacia allá? ¿Es la vida la que empuja la autobiografía o es la autobiografía la que empuja la vida? ¿Es la autobiografía la que va de alguna forma, es decir, es esta escritura la que va redefiniendo la vida? Y más en un caso como el de Shukri, cuya vida no quiere acordarse. Por lo cual la escritura se convierte en un ejercicio de depuración, en un ejercicio de reconstrucción, en un ejercicio de duplicación.
una vida a la que no quiere volver, por eso el hecho de haber huido de la casa, y cómo la literatura se convierte en un mundo aparte, en un mundo en sí mismo. La literatura se convierte en la gran válvula de escape, pensemos en el realismo social, en la gran válvula de escape de Shukri. Y además, un analfabeta que arriba la escritura con tanta hambre, con tanta sed, con tanta rabia. Es tanta la necesidad que tiene Shukri que no tiene a dónde ir. Y la literatura es el único lugar para alguien sin techo, ¿no? Y esto explica por qué, por ejemplo, en los diarios de Shukri, sobre todo el de Jean Genet en Tánger y el de Tennessee Williams en Tánger, y en ambos diarios se describe a Shukri mientras está caminando o mientras va a los bares o mientras va a los cafés y siempre está, tiene libros debajo de su sobaco, siempre. ¿No? Habrá algunos que dirán es una pose, habrá algunos que es un hecho de aparentar que ya es un letrado, habrá aquellos que dirán que quiere aparentar ser un intelectual, pero yo tengo mis reservas y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Es decir, los libros son lo único que él tiene. ¿No? Son lo único que él tiene. Entonces, es ahí, entonces, si estamos hablando que la escritura autobiográfica es esa escena en que prácticamente va a haber un ejercicio de duplicación y ese ejercicio de duplicación va a reemplazar, va a reconquistar esa vida de la que él no quiere acordarse. Entonces, a partir de esta puesta en escena, ¿cómo es posible la relación entre el autor y su referente autobiográfico? Entonces, en ese sentido, el pacto autobiográfico de Lejeune no nos funciona. No nos funciona. Porque y es a lo que vamos a ir a la dato, ¿no? El por qué no nos funciona el pacto autobiográfico y sí nos va a funcionar lo que Manuel Alberca va a llamar el pacto ambiguo, ¿no? Es decir, ese contrato establecido entre el autor y el lector en la medida en que todo lo que estás leyendo aquí es la vida del autor, en este caso, hasta el propio Paul Bowles, que es el que está escuchando, digamos, mientras Shukri le está contando su vida, él en varias ocasiones le pregunta, ¿pero es cierto lo que esto te ocurrió? Porque es tanta la crudeza con la que Shukri cuenta su vida que hasta Paul Bowles le pregunta varias veces si es cierto lo que esto ha vivido. Entonces, desde esta perspectiva, no es el autor el que hace la obra, sino que es al revés. Y sobre todo, después de su muerte. En este caso, la autobiografía es un tipo de texto fronterizo, ¿no? Que fluctúa entre aquel que de alguna forma vive, está viviendo o ha vivido su vida, y aquel otro al cual aspira, al menos para la propuesta de Shukri. Y en este caso yo planteo en los trabajos que les han compartido por correo, en este caso la autobiografía hay que considerarla como un ejercicio que se traza entre dos, ¿no? Y por lo tanto es un duelo,
¿no? Es como la lucha de los espadachines. Es un duelo entre dos hermanos, dirá Baudelaire, ¿no? Son estos hermanos implacables, decía Baudelaire en Las Flores del Mal. Son estos dos hermanos, ¿no? Que de alguna forma se ven, pero no se miran y mucho menos se reconocen. Por eso esa lucha fratricida. Y obviamente estamos hablando de un ejercicio de dislocación constante. Otra vez, Shukri no quiere volver a casa. No existe la casa para él. Shukri vive en un proceso de duelo constante, en un proceso de pérdida constante, y esto implica un proceso de depredación de la unidad del sujeto. Estamos hablando de un sujeto totalmente escindido, un sujeto en ruinas, ¿no? Entonces, esto habría que plantear, está este texto de Michel Foucault, cuando plantea en este libro, Literature et Langage, donde habla sobre la naturaleza o el fenómeno de la literatura moderna, y plantea que a partir de la figura del Marqués de Sade empieza propiamente la literatura moderna, es decir, la literatura que rompe con los esquemas de alguna forma establecidos por la Iglesia. Y en ese caso, ¿no? En ese caso se establece en un triángulo lo que él planteaba como: por un lado está la literatura, como aquello a lo que se aspira, la escritura y la obra. Entonces, en este triángulo que traza Foucault, yo de alguna forma establezco un triángulo más o menos similar para la escritura autobiográfica de Shukri, donde, digamos, a lo que se aspira, digamos, es la vida, ¿no? Y por un lado está el autor y por otro lado está la escritura, ¿no? Y va trazando, digamos, esta naturaleza triangular. Y hay una especie de lucha, les decía hace rato, entre el reino de la vida, que todavía, digamos, no está clausurado, y el reino de la escritura. Por lo cual, Shukri, al menos desde mi perspectiva, de su propuesta autobiográfica, tiene que ver con una escritura que escribe lo que borra y borra lo que escribe, ¿no? Es decir, cómo la escritura va a tratar de convertirse en una especie de prótesis que haga que su vida llena de dolor cada vez se haga más vivible, que cada vez su paso por la vida pues se haga de alguna forma más digerible. Entonces, la literatura se convierte en lo único que tiene, ¿no? El único mundo en el que puede de alguna forma transitar Shukri. Y por lo tanto, la escritura autobiográfica para Shukri tiene que ver con la borradura, tiene que ver con la depuración y con la reinvención. Afortunadamente, Shukri ha tenido, al menos sobre todo para la crítica en lengua árabe, ha tenido pues un tratamiento más o menos comedido, pero es un tratamiento que obedece más a la figura, que obedece más al mito, que obedece más al, digamos, al patrimonio, digamos, literario, más que a la obra. Y gran parte, digamos, de los que se han acercado a la obra, pues son prácticamente alpanasecas, ¿no? Al Khubz el-Hafi, ¿no? Es a la obra a la cual, digamos, se han acercado. Y hay autores, hay un autor que ahorita se me olvidó el nombre, que propone un estatus, digamos, a la autobiografía de Shukri y la llama Asira al-Qasiya, ¿no? Es decir, la autobiografía de las penurias. No sé si se acuerdan ustedes sobre el Lazarillo de Tormes, así donde él cuenta, ¿no? De alguna forma sus malandanzas, digamos, en compañía de varios amos, pues más o menos
Shukri va por ahí. De hecho, Shukri en algunos trabajos de la crítica literaria llegaron a catalogar, digamos, algunas de sus obras como un subgénero de la picaresca, como que Shukri de alguna forma trata de revivir, obviamente de forma inesperada, de forma involuntaria, y esto explica también, ¿no? El ejemplo de Tánger como una ciudad canalla, ¿no? Tánger como una ciudad depredadora de niños, ¿no? Una ciudad que les roba su inocencia, ¿no? Y tiene que ver justamente con esta realidad de los niños de la calle. Y Shukri es uno de ellos. Voy a ir avanzando para tratar, obviamente Shukri ha tenido también un trato, también, mucho trabajo en la prensa. Esta es más o menos la obra de Shukri, digamos en árabe. Eh, Esta, la obra, digamos, la obra que más, digamos, ha catapultado a Mohamed Shukri es el Pan a Secas, y es muy interesante, aquí me quiero detener un poco, porque Mohamed Shukri, cuando está, digamos, contándole la vida a Paul Bowles, este escritor estadounidense, este editor, especialista en música, le gustaba mucho la música gnawa, y él viaja junto con su esposa Jane Bowles a Marruecos a petición de Gertrude Stein, que se encontraban en aquel entonces en París, finales de los 50, y de repente les dice, ¿sabes una cosa? Tienes que viajar a Marruecos, ¿no? Esto que tú me cuentas, esta fascinación que tienes que ir a Marruecos. Y bueno, pues Paul Bowles llega a Marruecos y desde ese momento nunca salió de ahí. Y a Paul Bowles le va a interesar muchísimo el Marruecos profundo, la literatura oral, la literatura folclórica, la Plaza Jemaa al-Fna de Marrakech. Le va a interesar todo lo que tiene que ver con los usos y costumbres, y lo que le interesaba a Paul Bowles era la tradición de los cuentacuentos. Y Mohamed Shukri, que en los años en los que empieza a contarle la vida a Paul Bowles, él todavía no, sí sabía leer, pero todavía no se había convertido en un escritor. Y es interesante porque en el 73 se publica por primera vez For Bird Alone, ¿no? La primera obra de Shukri, pero en inglés, ¿no? Shukri le cuenta su vida en español, porque Shukri sabía español, era el español de la calle. ¿Se acuerdan que les decía que el español era una lengua doméstica? Circulaba, digamos, en la calle, en la televisión, en la prensa. Y Paul Bowles sabía español, entendía muy bien español, y él lleva al escrito, digamos, todo lo que Shukri le dicta, y en el 73 se publica For Bird Alone en Estados Unidos. En el 80 aparece Le Pen Nu, ¿no? Con el prefacio de Tahar Ben-Jelloun. De hecho, va a ser esa obra en francés la que va a catapultar, digamos, a Mohamed Shukri, porque es interesante, porque Tahar Ben-Jelloun se entera y le dice a Mohamed Shukri, oye, ¿dónde está la obra? Y dice, no, es que la tengo en casa. Mohamed Shukri no la tenía escrita, ¿no? Era un cuentacuentos, ¿no? La tenía memorizada. Es ahí donde Mohamed Shukri se encierra y en unas semanas, en un mes y algo, escribe el Khubz el-Hafi, el Pan a Secas, pero que publica hasta 2 años después de que aparece Le Pen Nu. Le Pen Nu aparece en el 80 y la obra en árabe aparece hasta el 82, ¿no? Cuando aparece la obra en árabe, la obra es censurada por el Consejo de Ulemas,
al ser catalogada como una obra pornográfica, porque es una obra que habla de drogadicción, de prostitución infantil, de cuestiones totalmente sin tapujos, sin límites. Hay algo bastante interesante con el pan a secas y es que Le Pain Nu, cuando se publica en Francia, se distribuye como el pan y prácticamente la gente no necesitaba leerlo en árabe, porque acuérdense ustedes que la multiplicidad lingüística entre marroquíes no necesitabas tú saber árabe para leer el pan a secas, lo podías leer en francés y esto obviamente permitía la circulación del pan a secas como lo que pasa, por ejemplo, con Las Mil y Una Noches, como dice Borges. Es un libro tan amplio que no es necesario el hecho de haberlo leído, ¿no? El hecho de estar familiarizados con la atmósfera te da la opción de poder acceder al universo de Shukri. Y esto muestra obviamente algo que voy a contar más adelante, y es que todos los que leyeron el pan a secas se reconocieron en la obra, se identificaron y se decían a sí mismos, yo soy el hijo, yo soy un hijo del pan a secas. Todos de alguna manera hemos pasado por esa vida de penurias. Y el pan a secas es traducido al español hasta el 93, si no me equivoco, ¿no? Pero se vuelve a traducir hasta el 2012 en Cabaret Voltaire. Entonces, el pan a secas, en pocas palabras, se está curtiendo entre el 73 y el 2012. Es una obra totalmente en germinación, pero cuya crítica todavía no brilla por su ausencia. La crítica literaria apenas ahorita, en los últimos 5 años, apenas se está dedicando a Mohamed Shukri, ¿no? Entonces, es interesante este ejercicio de la traducción. Lo que yo planteo es que es una traducción que no realiza nada más Paul Bowles o Tara Ben-Jelloun. Es una traducción que se realiza entre dos y donde Mohamed Shukri participa. Es por esta razón que planteo que Mohamed Shukri no es nada más un escritor marroquí en lengua árabe. Es un escritor transfronterizo. Es un escritor que está entre lenguas, entre literaturas. Porque sin esta labor de la traducción, Shukri no habría llegado a un público hispanohablante ni francohablante. A tal grado que Mohamed Shukri tiene mayor eco, impacto en este mundo más que en el mundo de lengua árabe. Este es un ejercicio que apenas empecé a hacer, una serie de trabajos a los cuales me he dedicado, donde por primera vez desde México estoy haciendo esta labor, pues de poner, ¿no? De poner a analizar la obra de Shukri, pero sobre todo de ponerlo a leer desde América Latina, ¿no? Ponerlo a leer desde una perspectiva comparativa, ponerlo a dialogar entre autores que comúnmente no los pondríamos, sino que es el ejercicio de la recepción, ¿no? Y es ahí donde a mí me parece que ahí es donde está la riqueza, digamos, del trabajo y donde empiezo a poner el énfasis sobre el ejercicio de la traducción y será gracias a la traducción que Mohamed Shukri trasciende el mundo de lengua árabe, llega a la lengua francesa, llega a la lengua española y obviamente llega a la lengua inglesa desde un primer momento. Este es el segundo texto al que me dedico. Aquí me dediqué al pan a secas en el primer trabajo. En este segundo trabajo me dedico a este diario Tennessee Williams en Tánger,
que es un diario muy interesante, a diferencia de la autobiografía. El diario es muy interesante porque, a diferencia de la autobiografía, pues es un texto más fragmentario, porque todavía la autobiografía pues todavía tiene como que la secuencia novelesca, todavía tiene como que esta búsqueda narrativa. En el caso del diario, estamos ante un texto que registra los datos en crudo, no hay este proceso de depuración, prácticamente podemos llamar que es un texto etnográfico, si quieren ustedes, o prácticamente un texto un poquito posterior del texto etnográfico, y donde yo me hago la pregunta, ¿no? El diario es más bien un texto tan personal y no escrito para la imprenta, o más bien es un texto que en algún momento, como las cartas de Kafka, ¿no?, al padre, caerá en manos ajenas, ¿no? Y en este caso, pues el que escribe el diario, pues tiene que custodiarlo, tiene que cuidarlo. Entonces, no solamente es autor del diario, es también su guardián. Y esto explica por qué en el diario de Jean Genet en Tánger, cuando Jean Genet se entera de que, porque Shukri le cuenta, oye, es que publiqué el libro donde estoy hablando de ti, y a Jean Genet no le había gustado, porque además sin su autorización había publicado dos fotografías donde sale Jean Genet. Entonces, esto habla justamente de esto, ¿no? Un texto tan personal y no escrito para la imprenta, ¿no? Y hay todo un debate, obviamente, en el campo de la literatura sobre si el diario es o no es una obra literaria, ¿no? O si no es la gran obra, pues es una obra menor, ¿no? Entonces, es otro, digamos, debate. En el momento en el que estoy haciendo este segundo trabajo, pues hago la labor de campo, donde empiezo a entrevistar la gente que rodea, digamos, el mundo de Mohamed Shukri, y donde descubro que Mohamed Shukri estuvo en un hospital psiquiátrico. Obviamente esto yo lo supe en la obra que luego leí, que se llama Tiempo de Errores. Ahí aparece un episodio que de hecho se titula Los Olvidados, así como la película de Luis Buñuel, que de hecho lo comento justamente en este libro. En el último capítulo, ahí hago justamente, donde justamente ahí analizo, ¿no?, los diferentes personajes que aparecen, digamos, en el hospital psiquiátrico, los personajes femeninos, los personajes masculinos, como cada uno de los cuales, con los cuales convive Shukri, hay todo un perfil muy bien observado, ¿no? Los conserjes, lo que lee cada quien, es todo un universo en paralelo de la sociedad marroquí, ¿no? Porque es la realidad a la que nadie quiere prestar atención. Y en varias ocasiones Mohamed Shukri plantea que el hospital psiquiátrico es un espacio de reposo, porque la sociedad es un espacio de mucha tensión, ¿no? Y es un espacio de hipocresía. Y para él el espacio del encierro es un espacio de mucha honestidad, ¿no? Y un espacio de autenticidad. Pero esto no exime que uno tenga que tener mucho cuidado, ¿no?, sobre cuestiones de acoso, abusos sexuales, que cuenta en este pasaje, yo creo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza esta labor no solamente de hacer el análisis del discurso, sino hacer la labor, digamos, de etnografía espacial, e ir en búsqueda, digamos, de todo aquello que podemos llamar el universo shukriano.
Y en este segundo libro al que me dedico, de Tennessee Williams en Tánger, empiezo a observar un diario muy interesante, un diario donde no se puede deslindar a Shukri de Tennessee Williams, ¿no? Es un universo en el que confluyen ambos. Luego aparece un tercer trabajo donde ya no solamente hablo de Tennessee Williams en Tánger, sino que además hablo de otros diarios, el de Jean Genet en Tánger y el de Paul Bowles, El recluso de Tánger. Shukri tiene una trilogía autobiográfica, pero también tiene una trilogía de diarios, ¿no? De los tres personajes que de alguna forma pues han tenido un mayor impacto en su obra. Y en este trabajo, el diario de Mohamed Shukri, Nocturnidad y Duelo, es un texto que se publicó, que se escribió y se publicó en plena pandemia. Y en ese libro se dedica sobre todo a esta obra también, Tiempo de Errores, ¿no? Donde el diario empieza a enfatizar sobre el carácter fragmentario de la autobiografía, es decir, cómo la autobiografía muestra la imposibilidad autobiográfica de todo texto hoy en día. Y el diario como fragmento es su esperanza, ¿no? Entonces, hoy en día, dirá Shukri, no hay posibilidad de una autobiografía. Y el diario es la única esperanza que le queda a ese tipo de géneros de escrituras del yo, ¿no? Entonces, estamos hablando de sujetos decadentes, sujetos en crisis, sujetos convalecientes, y por eso empiezo a proponer este concepto de la nocturnidad, ¿no? ¿Por qué nocturnidad? Son sujetos nocturnos que están asociados a la idea decadente de la última generación de los románticos, Rimbaud, Verlaine, etcétera, etcétera, pero también ligadas al espacio. Otra vez, la ciudad de Tánger como una ciudad canalla, devoradora de niños y su inocencia. Luego aparece en este libro la idea de la nocturnidad, ¿no? Donde amplío el concepto de la nocturnidad, ya no asociada al espacio, sino la nocturnidad como un elemento psíquico, ¿no? Como un elemento psíquico que tiene que ver con la drogadicción, que tiene que ver con la muerte o el fin, dirá Gianni Battimo, dirán algunos otros, de los grandes relatos, ¿no? Es la modernidad en crisis y la literatura posmoderna, pues es ese lugar de los sujetos convalecientes que además ubica a Shukri junto con otros autores, no solamente de los poetas malditos, también de los beat, también autores como Guillermo Fadanelli, un escritor mexicano, que habla de este ser convaleciente, este ser crítico, que tiene que ver justamente con una crisis que va mucho más allá de todo fundamento filosófico. A ver aquí, ok, voy a volver entonces a compartir aquí, a ver un segundito. Ahí está. Entonces, en este texto, este cuarto texto, empiezo a desarrollar pues esta idea. Este es el diario que les comentaba sobre Paul Bowles, el recluso de Tánger. Es un texto en el que prácticamente Shukri, bueno, algunos dicen que, a ver, creo que no está avanzando. Voy a dejar de compartir y a volver a compartir. A ver. A ver. Está tardando un poquito por ahí. ¿Verdad? A ver. Ahí está. Y pues aquí hay todo un conflicto, hay todo un debate
de Mohammed Shukri con Paul Bowles, donde Mohammed Shukri acusa de alguna forma a Paul Bowles de haberse aprovechado de él. Incluso en el diario, si no me equivoco, de Tennessee Williams, deja entrever que solamente había recibido $300 de regalías de ese libro en inglés de Forbid Alone, y después de ello ya no volvió a recibir nada más. Entonces son cuestiones que ahí están, digamos, son parte de, digamos, de la polémica, pero pues ahí está como parte también como parte también de la literatura. Este es el diario en el que estoy trabajando actualmente. Es el último diario al cual me estoy dedicando y pues pronto habrá noticias, digamos, de este trabajo. Y este es el universo Shukri, el que está lo que está a la izquierda es parte de un restaurante que está en la ciudad de Tánger, que se llama como la obra, Le Pain Nu, y es un restaurante bohemio en el que se reúnen gran parte de los tangerinos y extranjeros. Y lo que está a la derecha son algunos de los libros que conforman el archivo Mohammed Shukri en el Centro Cultural Bookmark en la ciudad de Tánger. Y pues algo que me sorprendió muchísimo es que son libros muy pocos, son escasísimos libros y me cuesta entender que eran los únicos libros que tenía Shukri. Pero bueno, ese es otro tema, digamos. Este es como que la fachada exterior del Pennu, que está en Tánger, y lo que está a la derecha es la vista desde arriba de uno de los cafés, el Café Roxy, que es uno de los cafés donde a Shukri le gustaba mucho sentarse junto a sus amigos, ¿no? Entonces hay toda una atmósfera topofílica en la ciudad de Tánger que está presente en la obra, digamos, de Shukri, y hay algo bastante interesante, cómo la literatura produce el espacio, ¿no? O reproduce, ¿no? Desde un punto de vista semántico, ¿no? Lo resignifica. Y un espacio totalmente olvidado, ya lo vimos, por ejemplo, en Orhan Pamuk, en Estambul, Ciudad de Recuerdos, o en el Museo de la Inocencia, o Me llamo Rojo. Hay todo un espacio narrativo que a partir de la literatura empieza, digamos, a revelarse y se sale, digamos, del espacio del libro, ¿no? De hecho, ahorita está exhibiéndose en una película que vi con mi hija, Soy Frankelda, muy interesante, y hace este guiño, ¿no? Este guiño de cómo la literatura va hilando muy fino este tejido de la intertextualidad y cómo la literatura produce, digamos, otra realidad, una realidad más subterránea, prácticamente la realidad que más nos importa. Y es la que le importaba a Mohammed Shukri, ¿no? Este es otro, digamos, de los autores que formaba parte de esta generación, digamos, de los contestatarios, el que está a la izquierda, Muhammad Barada, que de hecho el libro se llama Lu'bat al-Nisyan, el juego del olvido, ¿no? Que tiene que ver justamente con el papel que va a asumir la literatura en relación con el discurso oficial del Estado. Entonces, la literatura empieza de alguna forma a escabullirse o a merodearse por esas lagunas que va a ir dejando el discurso oficial. Porque muchos de estos autores, muchos de ellos van a sufrir de la cárcel, van a ser también, se me olvidó el nombre, van a ser censurados, algunos ya van a ser torturados. Entonces, la literatura se convierte como esa voz que va a autorizar aquello que estaba ausente, aquello que no se podía decir.
Para Shukri es el tema de la sexualidad, es el tema del hambre, ¿no? Es el tema del tabú. Para otros va a ser el tema de la depresión. Aquí también, digamos, avanzo, pues aquí son otros iconos de alguna forma que también nos ayudan a entender, ¿no? El entorno en el que se mueve Mohammed Shukri. Es un Mohammed Shukri amante de la música egipcia, por ejemplo, de la música clásica. Eso es bien interesante. Y nos dice Rocío Rojas Marcos, que es la autora de la biografía literaria de Mohammed Shukri, que se llama Mohammed Shukri, Hambre de Escritura. Y ella dice, de los pocos momentos donde Mohammed Shukri es dueño de sí y al mismo tiempo se deja llevar, es cuando está escuchando música. Y en ese momento Mohammed Shukri es libre. Está en otra patria emocional, ¿no? Y la música lo eleva, cosa que no hace la literatura, porque la literatura lo enfanga, ¿no? La literatura lo empotra, lo hunde en la miseria, ¿no? Le recuerda lo miserable que es la vida, pero la música lo eleva. Eso es interesante. Y eso es lo que dice Jean Genet cuando está en la cárcel. Dice, solamente cuando estaba en la cárcel escribía novela y poesía, ¿no? Y cuando ya no está en la cárcel, dice, ya no me interesa la literatura y solamente hace teatro, porque dice que el teatro es otra cosa, no es literatura, ¿no? Entonces es interesantísimo, ¿no? Cómo la literatura en esta generación, la generación de los contestatarios, la generación de los beat, la generación de los escritores perros, no es una literatura que salve. La literatura no puede transformar la vida, no puede transformar el mundo. Y no hay arreglo, la vida no tiene arreglo. No. Entonces, para Shukri, íconos como Kulthum va a ser ¿no? ese aura que va a permitir a Shukri trasladarse de alguna forma digamos, a esa otra, digamos, superficie, digamos, de la realidad. Y bueno, pues estos otros son otros de los escritores que de alguna forma muestra en qué contexto se mueve Mohammed Shukri. Mohammed Shukri, aunque es un escritor de lengua árabe, también está leyendo en francés. También está leyendo en español. Mohammed Shukri traduce a Antonio Machado y a Rafael Alberti del español al árabe, ni más ni menos, ¿no? Entonces, Mohammed Shukri es un escritor, insisto, entre literaturas. No es un escritor nada más en lengua árabe, pero también hay algo bastante interesante. También es un autor que va a estar en diálogo con la literatura oral. Con el caso de Muhammad al-Marabat es otro caso paradigmático, porque Muhammad al-Marabat no llegó a alfabetizarse. Pero ¿cómo es posible que haya libros que hayan sido publicados con su firma como si él los hubiera escrito? Cuando en realidad él se los dictó a Paul Bowles en inglés y luego cuando se traducen al español o al francés, llevan la firma de Muhammad al-Marabat. Eso es interesantísimo. Y por eso pongo entre comillas escritor con obra, cuando él no escribió nada. Él lo único que hacía era ser un cocinero. Él era cocinero de Paul Bowles. Pero pues era un cuentacuentos. Pero la diferencia entre Mohammed Shukri y Mohammed Omar es que Mohammed Omar no fue alfabetizado. Nunca llegó a leer ni a escribir. Entonces, ¿cómo la crítica se enfrenta a una obra cuya portada dice Muhammad al-Maraba,
pero que lo que está escrito no lo escribió él. Entonces, ¿cómo reflexionar sobre este ejercicio de la escritura? ¿No? Y bueno, pues aquí digamos, me detengo, hay toda una galería de fotografías de Shukri que muestra que pues es todo un icono público. Hablar de Mohammed Shukri es hablar de un mito. Si Tánger ya era un mito, Mohammed Shukri agrega el mito al mito. Y si todo sale bien, a principios del año que viene estaría ya saliendo este libro, donde afortunadamente sería el primer texto propiamente crítico en lengua española, donde se dedica a la obra de Mohammed Shukri, pero con esta visión desde América Latina, donde pues es una forma como que de presentar a Mohammed Shukri a un público hispanohablante, ¿no? Y pues aquí, digamos, me detengo, colegas, esperando que pues la charla haya sido de su provecho. Muchísimas gracias. ¿Recibes preguntas? Tengo varios. Bueno, primero, muchas gracias, esto es súper interesante. Y me encanta cómo construyes las cosas, como de hablar primero de todo el panorama literario, de con quién está dialogando y cómo, o sea, me parece súper importante, ¿no? Como estudios literarios. Y bueno, ahora que mencionabas lo de la literatura oral y como esta problemática de Mohamed Ravet, pensé en un autor mexicano, bueno, México-peruano, que se llama Mario Bellatín, que yo creo que te gustaría mucho porque como que se mueve también en estos ámbitos transfronterizos. Y él tiene una obra en la que se llama En el ropero del señor Bernard falta el traje que más detesta, en la que tiene un diálogo con un escritor francés que se llama Alain Robbe-Grillet, y como que está un poco reproduciendo su estilo y también como partes, o sea, hace una cosa muy interesante porque toma partes de una entrevista que le hizo y las pone la voz narrativa como en la historia, como si fueran parte de, y como que se empieza ya a borrar un poco justo estas limitaciones que vemos a veces como entre lo real y lo ficticio y así. Y él habla de una escritura mental. Entonces también me hizo pensar un poco en esto del oral, porque es algo como que está sucediendo así simultáneo y a la vez está escribiendo como mágicamente y así. Pero bueno, creo que estaría bien que, si te interesa, pues que lo revisaras, porque tiene mucho, creo que dialogaría muy bien con Chukri también Mario Bellatín. Y otra cosa que, bueno, lo que te quería preguntar es que me llama mucho la atención como esta cuestión del paso de pensar en una expresión oral, ¿no? Que tiene que ver con la transmisión y como con esto que dices de que son como muy cuentacuentos, y cómo contrasta con el hecho de que su relato que plasmó en una novela, porque la novela pues es como un género literario moderno y que yo asocio mucho también con medios como burgueses y como con todo lo que implica tener el tiempo y así de sentarte a leer una novela y no se diga de escribir una. Entonces creo que me gustaría saber qué piensas tú como de este paso del oral al género novelístico y como qué ves tú cómo influye en el estilo y así. Y también te quería preguntar, el autor que nos mencionaste que habla sobre lo autobiográfico en la literatura marroquí, porque no lo capté. Abdelkader Shawi. De hecho, Abdelkader Shawi lo entrevisté cuando estuve en Marruecos por allá del 2018-2019 y la entrevista se publicó en 3 entregas y no me acuerdo, creo que fue en la segunda parte donde le empiezo a preguntar. Yo estaba totalmente involucrado con la investigación de Shukri
Y ahí descubro que Abdelkader Shawi, que además es el crítico más reconocido por parte del propio Shukri, el crítico más audaz, digamos, de la obra de Shukri. Y él en la segunda parte de esta entrevista, pues habla de esta búsqueda de Shawi de desarrollar toda una, si queremos, no sé si una teoría, pero al menos un ejercicio esquematizado sobre la autobiografía aplicada en Marruecos. Y él cuenta como anécdota que cuando Abdelkader Shawi estaba en la cárcel, recibió la visita ni más ni menos que de Philippe Lejeune. Y Philippe Lejeune ya había publicado l'autobiographie en France antes de Le Pacte autobiographique. Y en el momento en el, obviamente, ahí se va cruzando un diálogo muy interesante entre ambos. Y a partir de ese momento, Abdelkader Shawi sale de la cárcel, hace una tesis de licenciatura que él llama El sujeto y la autobiografía, si no me equivoco. Y luego ya en la tesis doctoral él publica L'autobiographie au Maroc, en clara alusión a L'autobiographie en France de Philippe Lejeune. Obviamente dice Abdelkader Shawi que gracias a ese diálogo entre ambos, él reformuló varias cuestiones, porque obviamente varias de los elementos estructuralistas de Philippe Lejeune pues no se podían aplicar a algunos de los ejemplos de los textos autobiográficos marroquíes. Y él ahí empezó a incorporar cosas novedosas y en la tercera parte de esa entrevista, Abdelkader Shawi fue embajador de Marruecos en Santiago de Chile. Y él llegó a familiarizarse mucho, ni más ni menos, con la obra de Donoso, José Donoso, donde toda su obra también es autobiográfica. Y esta tercera parte de la entrevista, él ya empieza a ligar su trabajo, digamos, esquemático de la autobiografía relacionado con la literatura chilena. Y también con este tema del realismo social y esta necesidad de narrarse en primera persona. Y se pregunta Shawi, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que de repente dos sociedades alejadas, digamos, una sociedad andina con una sociedad rifeña o en el Atlas, llega un momento en la necesidad de narrarse. Y yo creo que eso es lo que puede caracterizar a la literatura oral. Paul Ricoeur, que es el trabajo en la que se basa Luz Aurora Pimentel, hace este énfasis de que todo ser humano tiene la necesidad de narrarse. Y la literatura oral tiene esto, ¿no? Donde una narración se liga con otra narración y luego se liga con otra narración y así. Y va estableciendo de forma eslabonaria un tejido que va ligando un texto con otro, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la literatura oral? Va comulgando, va haciendo, va tejiendo lo familiar con lo imaginario, incorporando elementos, podemos decir, de la propia historia familiar, pero también incorporando elementos que vienen de la historia ficticia, de leyendas, de costumbres, que tal vez hayan escuchado, que tal vez hayan leído, que tal vez hayan inventado ahí mismo. Y tiene que ver con, con esto que en la tradición judía se llama la halakha, ¿no? Es el círculo, ¿no? Es el círculo. Lo que importa es la necesidad de narrarse. Y en la medida en la que tú sigas narrando, vas incorporando otro elemento, otro interlocutor, otro usuario a ese gran engranaje.
Y dice Borges sobre las mil y una noches. Lo prodigioso de las mil y una noches es que todos los diferentes narradores, los diferentes cuentacuentos, los diferentes traductores nunca supieron que estaban edificando un libro ilustre. Y eso es lo interesante, ¿no? Fátima Mernissi, cuando habla del tejido, cuando habla de las alfombras voladoras, que permite justamente cómo una historia nos permite volar, nos permite trascender nuestro propio entorno, nuestra propia vida miserable, y nos lleva a realidades totalmente inimaginables, espacios que nunca hubiéramos imaginado en la vida real. Entonces, ¿cómo esa literatura oral va de alguna forma reconfigurándose desde mi punto de vista en compañía con esta noción, podemos decir, si quieren ustedes, de la propiedad privada, donde ya los cuentacuentos ya son conscientes de que pueden ser cotizados, de que tienen que ser conscientes de que lo que cuentan deben de cuidarlo, puede ser confeccionado en una obra. El caso de Muhammad Amrabat es impresionante. Cómo alguien sin ser alfabetizado convertirse en un autor de obras que él no ha escrito, pero que él ha dictado. Entonces la oralidad se convierte en un ejercicio de autoría, ¿no? Pero también nos invita a reflexionar sobre el carácter moderno y burgués de la literatura. Porque pues la literatura tiene que ver con ese ejercicio de un derecho. Por lo cual es un ejercicio autorreferencial de una conciencia totalmente despierta. El que escribe es consciente que está escribiendo, pero además es alguien que se está distanciando de una sociedad a la que no forma parte, en la que de alguna forma siente cierto rechazo, y de alguna forma ese texto trata de restituir el tiempo perdido de la Proust, ¿no? Entonces es interesantísimo. Por un lado tenemos esta literatura oral o escritura oral con este poder de la narración, pero la emergencia peculiar de una propiedad privada desde este ámbito, pero también por otro lado esta literatura como un ejercicio de un fenómeno burgués expresado en Paul Bowles, que prácticamente se está enriqueciendo a costilla de los demás, pero que a los demás lo que en realidad les interesa tal vez no es hacerse conocidos, no llegar a ser famosos, sino simplemente tener regalías para no seguir estando en la calle, aspirar, no una vida digna, pero sí a ir a los bares, a de alguna forma seguir participando de la tertulia, sentarse en la mesa de los adultos, por lo cual hay un ejercicio de colonialidad muy... que además Leila Slimani como que lo deja ahí, o sea, como que aparece como una sombra que va y viene, que flota, digamos, en este universo. Eh, Autores como Quijano, como Dussel, establecen la necesidad de distinguir entre colonialismo y colonialidad. Y esto es un ejemplo de cómo una vez derribado el sistema protectoral, la colonialidad está todo lo que da, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Eh, Había escuchado de Mario Bellatín, no me había como que detenido mucho, y me llama muchísimo la atención esto que me dices, esta confluencia entre lo real y lo ficticio, porque hay toda una sección o subsección de libros, por ejemplo, en la Educal,
estos de libros de no ficción, Ujú. ¿no? Donde incluso hay varios autores que hablan sobre la autoficción Ujú. o autobioficción, ¿no? Y es ese, otra vez, es ese subgénero fronterizo entre lo real y lo ficticio. Pero es interesante, ¿no? En vez de decir tal cosa o tal cosa, pues es de alguna forma seguir debatiendo, ¿no? Ujú. Seguir debatiendo y desde mi punto de vista seguir subrayando el carácter fronterizo de las escrituras del yo. Ujú. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Pues bueno, a mí yo, ahorita que hablabas de, bueno, que nos dabas esta frase, ¿no? De nunca se empieza por el yo, nunca se dice yo, ¿no? Yo, sobre todo yo estuve pensando porque, bueno, sabemos que tenemos este primer ejemplo de la autobiografía en el mundo árabe que es Taha Hussein, pero, o sea, yo más bien lo que te preguntaría un poco es, bueno, primero me hizo pensar en ello porque Taha Hussein nunca escribe, o sea, cuando habla de su autobiografía él nunca dice yo, o sea, él habla del chico, ¿no? Bueno, y mientras va creciendo pues lo dice de formas diferentes, ¿no? Y de cierto modo a mí los días no me parece, o sea, sí es diferente a Hobson Happy, pero no es, o sea, no es tan diferente porque también Taha tuvo sus ciertas condiciones también precarias cuando niño, pues ensegueció, ¿no? Por mala praxis de doctor, ¿no? Y así, pero entonces un poco mi pregunta sería, más que nada, pues eso, o sea, tú, ¿qué diferencias ves entre los días, por ejemplo, y el pan a secas? Y sobre todo viendo lo que hice en esta evolución, ¿no? De la autobiografía en el mundo árabe desde Hussein hasta Shukri, no sé. Muy interesante esta pregunta. Pues es que no hay que perder de vista que en este momento es el momento de los estados-nación donde están, bueno, están definiendo su proyecto nacional. Y cuando digo proyecto nacional, están definiendo la lengua en la que se va a enseñar a las generaciones. Y en este momento, obviamente, la literatura, otra vez, desde ese contexto de la nada, desde ese contexto del despertar, de la conciencia, desde ese momento de la autoconciencia, la literatura se convierte en un gran arma, pero de doble filo, ¿no? La literatura no va a ser, digamos, la literatura no va a ser como que un terreno fácil para los discursos ideológicos, para los líderes. De hecho, la propia Nazik el-Malaika va a tener una relación muy difícil, ¿no? Por ejemplo, con el régimen de Saddam Hussein. Son relaciones muy fatídicas, muy tensas, muy problemáticas. Y esto obviamente pone en un proceso de enmascaramiento no solamente al sujeto que se expresa, digamos, en la obra como un personaje, como un narrador, sino a la misma obra como espacio literario, porque la censura está ahí. Aunque la mayoría de la gente no lee, hay una minoría que no lee. Por eso es que los libros dicen, es que tal libro fue censurado, sí, pero que un libro haya estado censurado no quiere decir que el libro no circulara, porque la gente no leía. Los niveles de analfabetismo eran alarmantes y la gente no acostumbraba a leer, ¿no? Entonces, si un libro podía llegar, digamos, a ciertos grupos, era una minoría,
pero eran de esos grupos, como decimos comúnmente, de armas tomar. Y van a ser los grupos que van a sufrir y van a experimentar la represión. En el caso de Marruecos van a ser los contestatarios, entre ellos el propio Tahar Ben Jelloun, el propio Abdelkader Shawi, el propio Mohamed Barada. Son autores que van a ser encarcelados, que no van a ver la luz del sol por años. Entonces, la experiencia narrativa autobiográfica árabe es sumamente peculiar, ¿no? O, por ejemplo, la obra de Naguib Mahfouz. Es una obra total, y ahí es donde hay que equiparar con el boom latinoamericano. Hay toda una experiencia sureña, digamos, que sincroniza, ¿no? Que sincroniza varias experiencias y nos permite hablar de un ethos que tiene que ver con la miseria, con la precariedad, con la denuncia, con el maltrato, con la prostitución infantil, con el alcoholismo. Son muchas. Y por supuesto con la rebeldía. La rebeldía como la voz de la literatura. La literatura ya no va a tener, dirá Nizar Qabbani, la literatura ya no va a estar entonando el himno hacia la mujer para digamos, magnificar su belleza, etcétera, etcétera, sino que ahora va a interpelar elementos de denuncia, de crítica y de activismo social. Esto explica por qué Nizar Qabbani les decía en la clase aquella vez en la ENA, en la clase de la maestra Silvia Sáez Delfín, comentaba, la gran aspiración de los poetas no es nada más ser un libro, un texto que llegara a las manos de los lectores, sino que se convirtiera en una imagen que llegara a las pantallas y entrara a los hogares. Esto explica por qué varios de los poetas como Jaime Sabines, como Nizar Qabbani, como Pablo Neruda van a llenar teatros y espacios públicos, porque los artistas se van a convertir en íconos culturales. Esto explica por qué autores como Mario Vargas Llosa, como Rómulo Gallegos, pues van a promoverse como candidatos incluso a la presidencia de sus países, ¿no? Porque decían, pues si la literatura podía hacer el papel de la denuncia, bueno, entonces, quién mejor que un escritor en el poder para acabar con las injusticias, con el despotismo, con el autoritarismo, ¿no? Entonces, Abdelkader Shawi dirá, la experiencia autobiográfica árabe es tan diferente a la francesa y a la europea. Y no hay que aplicar, digamos así, lo que dice Le Jeune y así aplica, no, hay que tomar distancia y cautela. Muy bien, pues para tratar de ser puntuales con el horario, agradezco muchísimo que hayan tenido la paciencia y la resistencia de haberme escuchado. Para mí es un privilegio cada vez que tengo la oportunidad de hablar sobre Mohamed Shukri, y siempre también que tengo chance se los recomiendo a mis colegas, a mis estudiantes. Mohamed Shukri es un escritor entrañable y es un escritor que te llega al hígado, ¿no? Es un escritor que no te deja indiferente y es difícil. Leerlo es difícil, no sales indemne. Por eso hay que leerlo con mucha cautela y con cierta sensibilidad. Así que espero que esta sesión pues haya sido del provecho de todas y de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Muy bien, entonces aquí. ¿Necesitas que dibujo un poco? Sí, por favor. Pues listo, listo, listo. Ya cumplimos, como decimos religiosamente, Ya.